Hola, ¿cómo están? Si llegaron a esta parte de la clase es porque han leído la hoja de ruta y reflexionado acerca de la actividad número 1. De no ser así, les sugerimos que hagan eso primero y luego miren el video de la clase. Bien, la clase de hoy vamos a trabajar sobre la unidad 1, temas 1 y 2. Esto lo pueden encontrar tanto en la hoja de ruta como en el programa y el cronograma de la materia. Los textos que vamos a abordar para la clase de hoy son los de Silvina Geertz y Pablo Pinot. También tienen una pequeña fichita de cátedra que pueden encontrar en esta misma publicación. Para comenzar, vamos a pensar un poco sobre el concepto de educación. Nos vamos a parar desde la perspectiva de Silvina Geertz, pero antes sería interesante y les invitamos a pensar en cuáles son las conceptualizaciones, las definiciones que tienen ustedes sobre educación, ¿sí? En su propio bagaje, para que luego puedan establecer diferencias o similitudes y puntos en común, puntos en desencuentro con las definiciones y los conceptos que vamos a trabajar la clase de hoy. La educación, en primera instancia, está fuertemente relacionada con el concepto de transmisión. ¿Transmisión de qué? De los saberes de la humanidad en general y los saberes de una cultura en particular. Estos saberes son aquellos que se consideran valiosos socialmente, a los que esa sociedad les adjudica un valor por encima de todos los demás saberes posibles de transmitir. Esta cuestión, lógicamente, es otra característica, ¿no?, de la educación. Se transmite y por lo tanto necesita de relaciones, es relacional y está ligada también a la supervivencia y a la reproducción de esta sociedad de la que hablábamos antes. ¿Supervivencia de qué? Bueno, de los elementos sociales que se transmiten, pero también de los individuos y de los sujetos particulares que conforman esa sociedad. Por otro lado, esta supervivencia se manifiesta como una reproducción de los elementos sociales que se transmiten y de las prácticas que se generan en torno a esa transmisión. Asimismo, es importante mencionar, destacar que hay prácticas educativas que son productivas, es decir, que permiten a los sujetos la transformación de lo dado. Y es nuestra responsabilidad como profesionales de la educación o futuras profesionales de la educación, abrir espacios, ¿sí? Abrir lugares para buscar un equilibrio entre ambos tipos de práctica, ¿sí? No quedarnos con una reproducción vacía de sentido, ni tampoco estar en una producción constante en detrimento de lo dado. La transmisión, ¿sí?, tanto si es para reproducir como para producir, implica necesariamente una problemática de poder. ¿Por qué? Porque vamos a ver que la definición de poder que aporta la autora, Silvina Geertz, tiene que ver con esta capacidad de incidir en la conducta de los demás sujetos. Y de esto se trata básicamente, ¿no?, esta idea de transmisión. Porque cuando transmitimos, ¿no?, nos referimos a transmitir saberes. Pero estos saberes no son únicamente información, datos, sino que también tiene que ver con conductas, con modos de ser, con modos de expresarse, y es justamente en esto en lo que se quiere incidir durante ese proceso educativo, esas prácticas educativas, ¿sí? Incluso en los modos de ser, de pensar, de expresarse. En función de esto vamos a poder advertir que hay una relación más que clara entre poder y saber, pero bueno, eso lo vamos a trabajar en Foucault en unas clases, lo pueden ver en el cronograma, así que por hoy lo dejamos acá y vamos a pasar a redondear un poco, ¿no?, esta definición que aporta Silvina Geertz. Se las voy a ir leyendo y vamos a ir tratando de explicar un poquito a ver de qué se trata. ¿No? La autora comienza señalándonos que la educación es un conjunto de fenómenos, a través de los cuales una determinada sociedad produce y distribuye saberes, de los que se apropian sus miembros y permiten la producción y reproducción de la sociedad. Esto es de lo que veníamos hablando, ¿sí? Se trata de esta supervivencia, se trata de poner en valor, ¿sí?, lo que ya estaba, lo que venía antes, para poder generar algo distinto, ¿sí? Acá está esta idea, ¿no?, de las nuevas generaciones, por ejemplo, que también entran, ¿no?, como otro de los elementos en esta problemática de poder. También sería interesante que pensemos
cómo esta relación intergeneracional se ve afectada hoy en la sociedad en la que vivimos, en la que cuestiones referidas a la autoridad y a las relaciones asimétricas se vuelven tan conflictivas hoy en día, cuando vivimos en una sociedad que propone la eterna adolescencia. ¿Qué ocurre, no? Cuando nos enfrentamos, por así decirlo, a una clase con adolescentes? ¿Cuál es la posibilidad de generar una relación asimétrica en un mundo como en el que vivimos hoy? Eso también los y las invitamos a pensar. Entonces, vamos a decir, como cierre a este primer tema, que la educación está necesariamente ligada a 3 puntos, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, que son la transmisión, la reproducción-producción y la problemática de poder. Ahora que ya hemos trabajado sobre el concepto de educación, ¿sí? Cabe la pregunta, ¿no? ¿Por qué homologamos educación y escuela si ya vimos que no son lo mismo? Bueno, para responder esta pregunta tenemos necesariamente que hablar de la modernidad. Sobre esto, ¿sí? Sobre la modernidad, trata la fichita de cátedra que hicimos con la profe Janina. Les recuerdo, está disponible en esta misma publicación. No nos vamos a detener tanto en esto, ¿sí? Porque lo tienen en la ficha de cátedra, es de bastante fácil lectura. De todas formas, si tienen dudas, recuerden que pueden realizarlas y pueden consultar en el foro que destinamos, ¿sí? Para todas sus preguntas, para todas sus consultas, y responderemos lo más rápido posible. Como les decía, si bien no vamos a entrar en mucho detalle, sí, a grandes rasgos vamos a decir que la escuela, ¿sí? Es el modo de institucionalizar la educación que creó la modernidad. Para esto nos vamos a ir guiando, ¿sí? Para puntualizar, para profundizar en esta situación, nos vamos a centrar nuevamente en Geertz y también vamos a tomar a Pablo Pinot, más específicamente. ¿Sí? Ambos autores, ¿sí? Nos ayudan, nos brindan un recorrido histórico sobre todos esos procesos que fueron ocurriendo hasta la creación o la invención de la escuela por parte de la modernidad. Silvina Geertz hace un recorrido sobre otros modos de institucionalizar la educación. Sería bastante enriquecedor para esta clase y también para ustedes, que puedan pensar en esos otros modos, ¿sí? Que hagan una lectura atenta y puedan tratar de ver otras maneras, ¿sí? De ver el campo de la educación, de las prácticas educacionales. Y por su parte, ¿sí? Pablo Pinot nos realiza en su texto un recorrido sobre aquellos procesos que se fueron de alguna manera institucionalizando y que se convirtieron en piezas de la escuela, como lo denomina el autor. Estas piezas comienzan a gestarse antes, ¿sí? de la invención de la escuela como tal. En la Edad Media aproximadamente ya vemos algunas de estas huellas, ¿sí? que observamos incluso hasta hoy en la escuela. Pero bueno, fundamentalmente, ¿no? con el inicio de la modernidad este proceso se acelera, ¿sí? En el siglo XVI, siglo XVII sobre todo, ya vemos cómo se van configurando y sedimentando muchos de estos elementos. Vamos a trabajar no sobre todos, pero sí sobre algunas de estas piezas, ¿sí? Que menciona el autor, las que nos parecen más importantes o más determinantes para la configuración de la estructura escolar. Vamos a comenzar hablando sobre la matriz eclesiástica, porque de ella la escuela hereda su intención, ¿sí? De espacio educativo total, para lo cual también se requirió de otras piezas, por ejemplo la regulación artificial, ¿sí? De tareas, de funciones, y el uso específico del tiempo y del espacio. Esta pieza, para hacerla un poquito más concreta, ¿no? Podemos mencionar como ejemplos respecto del espacio, el aula, ¿sí? Como dispositivo arquitectónico, y respecto del tiempo, bueno, la obvia fragmentación del horario escolar. Para que todo esto funcione, y para que la escuela realmente funcione como un espacio únicamente educativo, se requería de un sistema, ¿sí? Una estructura mayor que pudiera unificar todos esos esfuerzos, y ese fue el sistema escolar. Sobre el sistema escolar vamos a profundizar un poquito más adelante, si recién en la unidad 3.
Así que, bueno, continuamos. Otra de las piezas, ¿sí? Que de alguna manera es una consecuencia, ¿no? De toda esta fragmentación y esta rigidez, ¿sí? Misma de la estructura escolar, es la descontextualización del contenido académico y la creación del contenido escolar. Como veíamos antes con Geertz, hay una clara relación entre el poder y los saberes que se transmiten y el modo en el que se transmiten. Entonces les invitamos, ¿sí? Una vez más, a pensar, a reflexionar acerca de qué ejercicio del poder pondrá en escena el saber escolar. La escuela, entonces, y el aula en particular, generaron, ¿sí? O pusieron en funcionamiento una manera de ordenar las prácticas dentro de esa misma institución. Es decir, el modo de institucionalizar la educación tiene consecuencias concretas, ¿sí? Y reales que se manifiestan en las prácticas cotidianas dentro de esa institución. ¿De qué manera, ¿no? la escuela logró generar, o qué tipo de funcionamiento la escuela puso en funcionamiento? Bueno, primero, la marcada relación asimétrica, ¿sí? Colocando al enseñante en una posición de superioridad por ser el poseedor del saber. ¿Cuál es ese saber? El contenido escolar, ¿sí? Recordemos la pieza de Pinot, ¿sí? La creación del contenido escolar es a esto cuando nos referimos a saberes dentro del ámbito escolar. Y en consecuencia, bueno, quedando el estudiante en una posición de inferioridad respecto de ese maestro, de ese docente. Por otro lado, también este funcionamiento estuvo ligado a la creación de un espacio cerrado, ¿sí? El aula y la escuela son ambos, ¿sí? Dispositivos arquitectónicos muy rígidos, muy cerrados, ¿sí? Totalmente separados de lo social, y dentro de la institución sí podemos ver, ¿no? Esta marcada división entre un aula y otra, lo cual, bueno, también se utilizó para el desarrollo de la gradualidad, y esto sí enmarcaba de alguna manera las prácticas de enseñanza y los procesos de aprendizaje en un conjunto de reglas y de normativas tendientes a la homogeneización del tiempo, de los sujetos y de las prácticas, que a su vez se encontraban enmarcados en un sistema mayor, ¿sí? El sistema escolar, que promovía formas, ¿sí? De transmisión de saberes totalmente ligadas al funcionamiento disciplinario de esta institución. Es decir, que la escuela en general, ¿sí? El aula en particular, promovían prácticas educacionales reproductoras y silenciaban, ¿sí? Bajo esta idea de homogeneización, cualquier tipo de práctica educacional que pudiera ser productora. Ahora que tenemos más en claro, ¿sí? La estructuración y el entramado de la escuela, podemos avanzar un poquito más hacia el contexto, ¿no? En el que ocurrió todo esto, y para ello es necesario remitirnos a 4 procesos fundamentales, que son primero la revolución industrial, que generó una nueva clase social, que es el obrero industrial; la revolución agrícola, que implicó la migración, ¿sí? de trabajadores y trabajadoras, campesinos y campesinas hacia las ciudades; la revolución tecnológica, que está íntimamente ligada a las dos anteriores, pero lo que nos interesa de ella es que generó nuevos campos, ¿sí? De saber, ¿sí? y nuevas formas de configurar la producción. Y finalmente el ideal, ¿sí? De ciudadano, debido al predominio de los estados nacionales. Para ir cerrando la clase de hoy, vamos a tomar otra de las piezas de Pinot, que es la construcción del campo pedagógico y su reducción a lo escolar. Respecto de la construcción del campo pedagógico, vamos a decir que se origina por una diferenciación entre las formas de saber y las formas de aprender. En este contexto surge en el siglo XVII una nueva disciplina, que es la pedagogía, que se encargó de las prácticas de enseñanza, ¿sí? Su objeto de estudio fue el cómo enseñar. Pero con el avance de la modernidad y sobre todo con la expansión de la escuela como modo privilegiado de institucionalizar la educación, la pedagogía fue paulatinamente reduciendo sus reflexiones y sus teorías al campo escolar. Entonces, ¿sí? Entre el siglo XVII y gran
parte incluso del siglo XX, la pedagogía sí se constituyó como esa disciplina normativa, ¿sí? Que expresaba el cómo debía ser la educación y el cómo debía ser la escuela, es decir, es el campo de saber que se encarga de estudiar, ¿sí? Los fenómenos educativos, ¿sí? Puntualmente, ¿no? Entonces todas sus reflexiones van a girar en torno, y sus teorías van a girar en torno a la producción, la distribución y la apropiación, ¿sí? De los saberes. Silvina Geertz nos invita a sumar este esquema el campo de las ciencias de la educación, que se fue construyendo con el objetivo de formalizar el estudio de los fenómenos educativos y de generar conocimiento científico acerca de los mismos. Para esto debió valerse de aportes de otras ciencias sociales más consolidadas hasta ese momento, como por ejemplo la psicología, la historia, la etnografía incluso. Todos estos aportes, ¿sí? Sin embargo, no dejan de ser aportes pedagógicos, ¿sí? En tanto que ponen foco en la construcción de conocimiento científico acerca de la construcción, distribución y apropiación del conocimiento. Por hoy es todo, vamos a retomar el tema de las ciencias de la educación la semana que viene con la profe Janina. Les recuerdo que tienen todos los materiales, la bibliografía disponibles en esta publicación y también les recuerdo que tienen que realizar la actividad número 2 con la cual van a acreditar su asistencia a esta clase. Les mando un saludo, buena semana para todos.